Bienvenidos, amantes de lo inexplicable y buscadores de la verdad oculta. Soy su anfitrión, y en Susurro del Más Allá, susurro no contado, nos aventuramos en las sombras de la historia, desenterrando relatos que la luz del día prefiere ignorar. Hoy, un escalofrío recorre mi espalda mientras nos adentramos en uno de los mitos más aterradores y persistentes de Latinoamérica, la leyenda de la Sayona. Prepárense para escuchar un susurro que ha atormentado a generaciones, una historia de celos, traición y una venganza que trasciende la muerte. ¿Están listos para desvelar el enigma de la mujer que vaga por la noche en busca de hombres infieles? Sintonicen sus almas, porque lo que están a punto de escuchar podría hacer que miren dos veces antes de salir solos en la oscuridad. En lo profundo de los rincones más oscuros de la tradición oral venezolana, y extendiéndose por varias latitudes de Latinoamérica, emerge la figura espectral de la Sayona. No es solo un cuento para asustar niños, sino una advertencia, un eco de una tragedia que se niega a ser olvidada. Para comprender a este ser, debemos primero adentrarnos en la vida de la mujer que alguna vez fue. Antes de convertirse en el aterrador espectro que hoy conocemos, la Sayona era una mujer de carne y hueso, cuyo nombre, según las versiones más arraigadas, era Casilda. Y Casilda no era una mujer cualquiera. Era, de hecho, una de las mujeres más bellas y deslumbrantes de su pueblo. Su belleza era legendaria, piel morena, ojos grandes y profundos que reflejaban la noche misma. Una figura esbelta que se movía con una gracia inigualable y una cabellera larga y negra que caía como una cascada sobre sus hombros. Su voz, dulce y melodiosa, era capaz de encantar a cualquiera que la escuchara. No había hombre en la comarca que no suspirara por ella, ni mujer que no envidiara, quizás en secreto, su inmaculada hermosura. Casilda era también una mujer apasionada y entregada. Se casó con un hombre que amaba profundamente, un hombre por el que sentía una devoción inquebrantable. Su vida, en apariencia, era un remanso de felicidad, un idilio de amor y prosperidad que muchos anhelaban. Vivían en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeados de la tranquilidad del campo, y la envidia de sus vecinos era tangible. Casilda era la personificación de la esposa ideal, de la mujer virtuosa que toda familia quería tener. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, latía un corazón vulnerable, un alma que, como todos, era susceptible al dolor y la desesperación. Y fue precisamente esa vulnerabilidad, mezclada con una pasión desbordante, lo que la arrastró al abismo. La Sayona, tal como se manifiesta hoy en día, es la antítesis de la hermosa Casilda. Es un espectro terrorífico, un reflejo distorsionado y macabro de lo que fue. Aunque su forma varía en los relatos, los elementos principales son consistentes y evocan un miedo primario. Se la describe como una mujer alta y esbelta, pero su figura no irradia gracia, sino una presencia ominosa. Viste un largo traje blanco o un camisón que parece haberse descolorido con el tiempo y el sufrimiento, un atuendo que, en lugar de pureza, sugiere la mortaja. Su cabello, que en vida fue su mayor atributo de belleza, ahora es un desordenado y lúgubre velo negro, a veces cubriendo su rostro, otras veces cayendo desordenadamente, como si hubiera sido arrancado por la furia del viento o de su propia agonía. Lo más aterrador de la Sayona, y lo que realmente la distingue, es su rostro. Por lo general, se mantiene oculto en las sombras, o lo que se ve es una belleza enigmática que atrae a sus víctimas. Pero cuando decide revelar su verdadera faz, el horror es indescriptible. No es el rostro de una mujer,
sino una calavera sonriente o una faz cadavérica con ojos hundidos y vacíos, o a veces, unos ojos rojos que arden como brasas en la oscuridad. Su sonrisa es macabra, revelando dientes que parecen más colmillos que dentadura humana. Algunas versiones incluso hablan de una lengua excesivamente larga que se asoma de su boca, añadiendo un toque grotesco a su ya aterradora apariencia. Su caminar es silencioso y espectral, casi flotando sobre el suelo, sin dejar huellas. No emite sonidos al avanzar, lo que la hace aún más sigilosa y peligrosa. Sin embargo, antes de su aparición completa, algunos relatos cuentan que se escucha un silbido agudo y penetrante, o un lamento lastimero que hiela la sangre. Este sonido es la advertencia de su inminente presencia, el preludio de la perdición para aquellos que se atreven a ignorarlo. La Sayona no es solo una aparición visual, es una presencia opresiva, que genera un frío antinatural y una sensación de pavor en el ambiente. Su aura está cargada de la tragedia que la consume, de la furia y la desesperación que la condenaron a vagar eternamente. La tragedia de Casilda, el evento que la transformó en la Sayona, es un relato desgarrador de celos desmedidos, engaño y un acto de locura que la condenó más allá de la tumba. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la sospecha y la facilidad con la que la mente puede ser envenenada por la desconfianza. Un día, Casilda estaba en su hogar cuando un vecino envidioso y malintencionado, cuyo corazón estaba podrido por la amargura y el deseo de hacer daño, se acercó a ella con una historia insidiosa. Le susurró al oído, con una voz llena de falsa compasión, que su esposo la estaba engañando. Le dijo que había visto a su marido con otra mujer, nada menos que con su propia madre, bañándose juntos en el río. El golpe fue devastador. La mente de Casilda, que amaba con una intensidad desbordante, no pudo procesar la crueldad de tal revelación. Los celos, como un veneno corrosivo, se apoderaron de su razón. La imagen de su esposo, su amado, en brazos de su propia madre, la empujó a un estado de delirio y furia incontrolable. La traición que sentía era tan profunda que nubló cualquier pensamiento racional. Sin dudarlo, y cegada por la ira y el dolor, Casilda agarró un cuchillo de cocina. No buscó explicaciones, no confrontó a su esposo ni a su madre. La furia la consumió por completo. Corrió hacia el río con el arma en la mano, y al encontrarlos, sin mediar palabra, los atacó con una brutalidad inaudita. En un acto de locura, apuñaló a su esposo repetidamente hasta que su cuerpo inerte se desplomó en el agua. Luego, con la misma furia desatada, se volvió hacia su madre. La escena que siguió fue aún más desgarradora. Su madre, horrorizada y herida de muerte, agonizaba. Pero antes de exhalar su último aliento, con la voz apenas audible y llena de un dolor y una ira que resonarían por la eternidad, lanzó una maldición sobre su hija. Con cada palabra, sellaba el destino de Casilda para siempre. Sayona. Sayona serás para siempre. Condenada a vagar por los caminos, buscando hombres que engañan a sus mujeres y muriendo en el acto de amor. No tendrás descanso jamás. Vagarás por las noches, condenada a ver la imagen de tu propia tragedia en cada pareja feliz, en cada hombre que cae en tus engaños. La maldición fue pronunciada con tal vehemencia, con tal carga de dolor y traición maternal, que se incrustó en el alma de Casilda. Al escuchar esas palabras, la conciencia de su terrible error la golpeó con una fuerza abrumadora. La sangre de su esposo y su madre en sus manos, la realidad de su locura, la llevó a una desesperación sin límites. Se dice que en ese momento, Casilda se desplomó, gritando con un lamento que rasgó el aire y que aún hoy,
se escucha en las noches más oscuras. Desde aquel día fatídico, Casilda dejó de existir. En su lugar, nació la Sayona, un espíritu atormentado condenado a vagar por la eternidad. Su misión, impuesta por la maldición de su madre, es buscar y castigar a los hombres infieles. La Sayona se aparece en caminos solitarios, en bares de carretera o en las cercanías de prostíbulos, lugares donde los hombres suelen estar lejos de sus hogares y de la vigilancia de sus esposas. Su estrategia es siempre la misma, se presenta como una mujer hermosa y seductora, atractiva y enigmática, que despierta la curiosidad y el deseo de los hombres. Los invita a acompañarla, o les pide un aventón, siempre tejiendo una red de engaño. Los hombres, cegados por la lujuria o la curiosidad, caen fácilmente en su trampa. La Sayona los lleva a lugares apartados y oscuros. Durante el trayecto, o al llegar al destino, la Sayona comienza su terrible transformación. Su rostro hermoso se desfigura, revelando la calavera o los ojos de fuego. Su cuerpo se estira, su voz se convierte en un lamento o un silbido horripilante. El espanto que experimentan sus víctimas es indescriptible. Algunos relatos dicen que los hombres mueren de infarto al ver su verdadera forma. Otros afirman que la Sayona los persigue hasta el cansancio, hasta que colapsan exhaustos y mueren de puro terror. En algunas versiones más macabras, se dice que los desgarra con sus garras o que sus dientes se clavan en la carne de sus víctimas. No importa el método, el resultado es el mismo, una muerte horrible para aquellos que la engañaron o, en el caso de los infieles, para aquellos que se atrevieron a cruzar su camino. La Sayona no busca matar a cualquiera. Su venganza es específica. Está dirigida a los hombres que traicionan la confianza de sus esposas, aquellos que, como su propio marido, ceden a las tentaciones de la infidelidad. Es un recordatorio cruel y eterno de que la traición tiene un precio, y que el dolor de una mujer engañada puede trascender la vida y la muerte. La leyenda de la Sayona es, en esencia, una advertencia. Es un llamado a la fidelidad, un eco de las consecuencias devastadoras de los celos y la violencia, y la trágica historia de una mujer que fue consumida por su propio dolor y que ahora, en su tormento, se ha convertido en la eterna justiciera de la noche. Su silbido, su lamento, y su aterradora aparición, son susurros del más allá que nos recuerdan que algunas almas, una vez rotas, jamás encuentran la paz. Y así, mis queridos exploradores de lo desconocido, llegamos al final de este escalofriante relato de la Sayona. Una historia que nos enseña que las consecuencias de nuestros actos pueden trascender la vida misma, y que el dolor de una traición puede dar origen a los más terribles espíritus. Si esta historia les ha puesto los pelos de punta, si han sentido el frío de lo inexplicable recorrer su espalda, y si están listos para seguir desenterrando los misterios más oscuros de nuestro mundo, entonces les pido que hagan algo por este canal. No se queden solo con el susurro, hagan que resuene. Suscríbanse a Susurro del Más Allá, Susurro No Contado, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún nuevo episodio, y compartan este video con aquellos valientes que, como ustedes, se atreven a mirar al abismo. Dejen sus comentarios abajo. ¿Han escuchado alguna vez un silbido en la noche? ¿Conocen alguna otra versión de esta leyenda? Queremos escuchar sus experiencias. Nos vemos en el próximo susurro.